Imagina que te entregan una fotografía, granulada, en blanco y negro, tomada desde gran altitud por un avión de reconocimiento que volaba al límite de su alcance operativo. En esa fotografía, en algún lugar de los escarpados picos de los Apeninos centrales italianos, hay un hombre, un prisionero, el prisionero más famoso del mundo en aquel momento de verano de 1943. Y sus órdenes son sencillas. Encuéntrelo, llévelo hasta él, tráigalo de vuelta con vida. El hombre que te dio esas órdenes es Adolf Hitler. El hombre que buscas es Benito Mussolini. Y el lugar donde está retenido es un hotel situado a casi 2000 metros sobre el nivel del mar, en una montaña tan remota, tan escarpada, tan brutalmente inaccesible, que los italianos que le encerraron allí estaban absolutamente seguros de que ninguna potencia extranjera podría jamás alcanzarlo. Casi acertaron. Lo que ocurrió el 12 de septiembre de 1943, en una meseta rocosa llamada Campo Imperatore, se convertiría en una de las operaciones de rescate más audaces de la historia de la guerra moderna. Involucró planeadores, una estación de esquí, un general que no tenía ni idea de lo que sucedía y un enorme y pesado avión Storch aterrizando en una superficie donde ningún avión debía aterrizar. Se planeó en 6 semanas. Duró exactamente 12 minutos. Y en el centro de todo estaba un hombre cuyo rostro lucía una larga y dentada cicatriz desde la oreja izquierda hasta la comisura de la boca, una cicatriz que se había ganado en un duelo estudiantil y que llevaba como su firma. Su nombre era Otto Skorzeny. Y antes de aquella mañana de septiembre, muy poca gente fuera de las SS había oído hablar de él. Cuando todo terminara, el mundo entero conocería su nombre. Para comprender por qué el rescate de Mussolini fue tan importante para Hitler, por qué estuvo dispuesto a destinar tropas de élite y escasos aviones para rescatar a un solo hombre, hay que entender lo que significó el 25 de julio de 1943 para todo el esfuerzo bélico del eje. Esa fecha no marcó solo la caída de un dictador, marcó el derrumbe de una ilusión. Para el verano de 1943, Italia llevaba 3 años en guerra, y esos años habían sido catastróficos. El ejército italiano había perdido un ejército entero en el norte de África. Más de 200.000 soldados italianos se habían rendido en Túnez solo en mayo de ese año, la mayor capitulación de las fuerzas del eje en toda la guerra hasta ese momento. Las fuerzas aliadas habían desembarcado en Sicilia el 10 de julio, y en 2 semanas las defensas de la isla se estaban derrumbando. El pueblo italiano, que nunca había sido un cómplice entusiasta de las fantasías imperiales de Mussolini, estaba exhausto, hambriento y desmoralizado. El racionamiento de alimentos era severo. Los bombardeos sobre las ciudades italianas se intensificaban. La propia Roma había sido bombardeada por primera vez el 19 de julio, apenas 6 días antes del golpe de Estado. Dentro del Palazzo Venecia, dentro de los pasillos de poder en la Italia fascista, los cuchillos ya estaban afilados. En la tarde del 24 de julio, el Gran Consejo del Fascismo se reunió por primera vez en más de 3 años. Fue una sesión extraordinaria. Durante horas, la cúpula fascista italiana debatió, discutió y finalmente votó. En la madrugada del 25 de julio, 19 miembros del Consejo votaron a favor de una resolución que, en la práctica, despojaba a Mussolini del mando militar y restituía la autoridad al rey Víctor Manuel III. No fue exactamente un voto de censura, fue algo más parecido a una ejecución política. Cuando Mussolini se reunió con el rey aquella tarde, esperando con pasión, le informaron que sería reemplazado como primer ministro por el mariscal Pietro Badoglio. Y al salir de la Villa Real, el hombre que había gobernado Italia con mano de hierro durante 21 años fue arrestado por agentes de los Carabinieri, metido a la fuerza en una ambulancia y llevado a otro lugar. El hombre más poderoso de Italia había caído en una sola tarde. Hitler recibió la noticia con una furia fría y contenida. Siempre había visto a Mussolini como algo más que un aliado. Lo consideraba un modelo, un pionero, el hombre cuya revolución política había inspirado la suya. Mussolini llevaba en el poder desde 1922. Hitler había estudiado su marcha sobre Roma. En muchos sentidos, el Duce le había demostrado a Führer que era posible. Y ahora, los italianos lo habían metido en una furgoneta como un delincuente común. El instinto inmediato de Hitler fue la represalia militar. Quería enviar paracaidistas a Roma, arrestar al rey, arrestar al papa si fuera necesario y apoderarse de todo el país. Sus generales lo disuadieron de tomar esa medida. Pero en un punto, Hitler era absolutamente inflexible. Había que encontrar a Mussolini. Había que liberarlo. Cualquiera que fuera el gobierno que finalmente surgiera en Italia, y Hitler ya sospechaba, con razón,
que Badoglio se preparaba para negociar con los aliados. Un Mussolini liberado podría utilizarse para establecer un nuevo gobierno fascista en el norte de Italia, controlado por los alemanes. Mussolini no era solo un prisionero a que rescatar. Era un activo político que debía ser recuperado. El problema era encontrarlo. Y ese problema era enorme. En las primeras semanas tras su arresto, las autoridades italianas trasladaron a Mussolini repetidamente, conscientes de que los alemanes intentarían localizarlo. Primero lo retuvieron en un cuartel de los carabinieri cerca de Roma, luego lo trasladaron a bordo de una corbeta, un buque de guerra, a la isla de Ponza, una pequeña isla volcánica frente a la costa del Lacio. Cuando la inteligencia alemana detectó indicios de su paradero allí, lo trasladaron de nuevo, esta vez a la Maddalena, una base naval en una pequeña isla frente a la costa norte de Cerdeña. Cuando aviones de reconocimiento alemanes sobrevolaron la Maddalena, los italianos lo trasladaron otra vez, esta vez tierra adentro, a las montañas. Cada movimiento hacía que la pista se enfriara. Cada traslado le daba más tiempo al nuevo gobierno italiano. Cada día que Mussolini permanecía oculto era un día más en el que Badoglio podía acercarse a un armisticio con los aliados. Los alemanes contaban con servicios de inteligencia que trabajaban frenéticamente. El SD, el servicio de inteligencia de las SS, tenía agentes infiltrados en toda la burocracia italiana, el ejército e incluso la Casa Real. Pero encontrar a un solo hombre que fuera trasladado de noche por un gobierno que engañaba activamente a su aliado más cercano era extraordinariamente difícil. En medio de esta niebla de incertidumbre apareció un hombre que había sido llamado a Roma específicamente para esta misión, y que había sido elegido por razones que, en retrospectiva, eran a la vez lógicas y un tanto peculiares. Otto Skorzeny nació en Viena el 12 de junio de 1908, hijo de un ingeniero de clase media. Creció en los últimos años del Imperio Austrohúngaro, en una cultura que aún valoraba la disciplina militar y el coraje personal, y que todavía resolvía disputas de honor mediante el antiguo ritual del duelo académico. Como estudiante de la Universidad Técnica de Viena, Skorzeny participó en 15 de estos duelos. La mayoría no le dejaron secuelas. Uno de ellos, sin embargo, le dejó una profunda huella. La cicatriz de sable que le recorría desde la mejilla izquierda hasta la barbilla no era motivo de vergüenza. En las fraternidades estudiantiles del duelo de Viena, una Smith, una cicatriz de duelo, era una insignia de valentía. Significaba que uno se había plantado frente a un oponente armado con un arma afiladísima y se había negado a acobardarse. Revelaba algo sobre su carácter. Otto Skorzeny llevó esa cicatriz el resto de su vida y se convirtió en parte inseparable de su leyenda. Era un hombre corpulento, imponente. Medía 1,93 m. Era de hombros anchos, de complexión robusta y su rostro podía pasar de una calidez genuina a un control gélido absoluto en un instante. Poseía la mente metódica de un ingeniero y la propensión al riesgo de un jugador. Desde luego, no era un hombre sutil, pero entendía a la gente, entendía la psicología, y entendía que el elemento más importante en cualquier operación de alto riesgo no era la potencia de fuego, sino la sorpresa. Skorzeny se había afiliado al partido nazi austriaco en 1930, años antes de que el Anschluss pusiera de moda dicha afiliación. Había servido en Francia, los Balcanes y el Frente Oriental durante los primeros años de la guerra. Resultó herido a las puertas de Moscú en diciembre de 1941, una lesión craneal lo suficientemente grave como para poner fin a su servicio en el frente. Pero Skorzeny no era un hombre que se quedara quieto. De vuelta en Alemania, recuperándose de su herida, comenzó a reflexionar sobre un problema que lo fascinaba. Alemania libraba una guerra convencional con métodos convencionales. Sus enemigos estaban aprendiendo esos métodos, contrarrestándolos y adaptándose a ellos. Lo que Alemania necesitaba, según Skorzeny, era la capacidad de realizar operaciones completamente al margen del marco convencional. Incursions, infiltraciones, rescates, operaciones que desafiaban la lógica militar precisamente por ser tan inesperadas, tan fuera de los límites de lo que cualquier planificador militar racional consideraría posible. Escribió una propuesta. Al principio fue ignorada y pasó desapercibida en la burocracia de la Oficina Central de Seguridad del Reich, pero finalmente llegó a la oficina correcta. En abril de 1943, Skorzeny fue nombrado comandante de una unidad de operaciones especiales recién formada, con base en Friedenthal, cerca de Berlín. Su unidad era pequeña, secreta y, al principio, no tenía nombre oficial. Sus hombres estaban entrenados en demoliciones, paracaidismo
idiomas extranjeros, infiltración y técnicas de combate extraídas de fuentes tan diversas como el Ejecutivo de Operaciones Especiales británico y manuales partisanos capturados. Scorseni tenía 34 años y nunca había comandado una operación especial de importancia. Eso estaba a punto de cambiar. El 26 de julio de 1943, un día después del arresto de Mussolini, Scorseni fue convocado a una reunión con Hitler en la guarida del Lobo, el complejo fortificado del cuartel general del Führer en los bosques de Prusia Oriental. Nunca antes se había reunido con Hitler. No se le informó con antelación del motivo de la reunión, simplemente se le pidió que se presentara. Al entrar en la sala de conferencias, Hitler estaba de pie junto a una mesa de mapas, rodeado de oficiales de alto rango. Alzó la vista hacia Scorseni, observó al corpulento austriaco por un instante y, sin preámbulos, le comunicó que tenía una misión de suma importancia. Mussolini había sido arrestado. El gobierno italiano mantenía su paradero en secreto, y Hitler quería encontrarlo y liberarlo. Entonces Hitler le hizo una pregunta directa a Scorseni. ¿Qué opinas de Italia? Scorseni, que había estado en Italia 2 veces como turista, dijo con sinceridad que la conocía bastante bien. Bien, dijo Hitler, vas a encontrar a Mussolini. Scorseni abandonó la guarida del Lobo como comandante de la Operación Roble. Tenía 6 semanas para encontrar a un hombre escondido en algún lugar de Italia, planificar una operación de rescate, entrenar a sus hombres y llevarla a cabo. Todo esto mientras Italia estaba en guerra con Alemania. Los servicios de seguridad italianos vigilaban precisamente este tipo de injerencia alemana, y la situación militar y política en la península italiana se deterioraba día a día. En aquel momento, quizás había una docena de hombres en Europa que podrían haber intentado lo que se le pedía a Scorseni. Tal vez 2 o 3 podrían haberlo logrado. Scorseni era uno de ellos. Simplemente aún no lo sabía. El primer problema era la inteligencia. Scorseni prácticamente no tenía ninguna. Operando desde Roma, bajo una estricta cobertura, oficialmente estaba adscrito a una unidad de la Luftwaffe y vestía un uniforme de la Luftwaffe para ocultar su identidad en las SS. Scorseni comenzó la labor minuciosa y laboriosa de reconstruir el paradero de Mussolini a partir de fragmentos de información. Cultivó contactos en el ejército italiano. Infiltró agentes en la burocracia italiana. Monitoreó las comunicaciones. Cotejó informes de movimientos y rastreó la cadena logística que inevitablemente genera cualquier traslado de prisioneros. Porque un prisionero necesita comida. Un prisionero necesita guardias. A los guardias hay que pagarles y abastecerlos. Los envíos de suministros dejan rastros documentales. Si se tiene la paciencia y la astucia necesarias, y se cuentan con los contactos adecuados, se pueden seguir esos rastros documentales. Pero documentar todo lleva tiempo, y el tiempo era el recurso de que Scorseni menos disponía. La situación cambió a mediados de agosto, cuando la inteligencia de señales alemana interceptó una transmisión que incluía una orden médica, un tipo específico de medicamento, en una dosis específica, enviado a una localidad de la región de Abruzzo, en el centro de Italia. El medicamento era insulina. Mussolini era diabético. El destino era un remoto centro turístico de montaña en los Apeninos, en el macizo del Gran Sasso, uno de los puntos más altos de la península italiana. El Hotel Campo Imperatore, a 2.090 metros sobre el nivel del mar. Solo se puede acceder a él mediante un teleférico desde el valle o por un camino estrecho y sinuoso que podría bloquearse con un solo pelotón de soldados y una ametralladora. Scorseni solicitó reconocimiento aéreo. Las fotografías lo confirmaron. Las fuerzas de seguridad italianas habían rodeado el hotel. Aproximadamente 200 carabineros custodiaban las instalaciones. El teleférico, el único medio mecánico de ascenso, estaba vigilado en ambos extremos. La carretera estaba controlada. El hotel se encontraba en una meseta, el Campo Imperatore, una pradera llana y rocosa de gran altitud rodeada de escarpadas paredes montañosas. Ahora sabía dónde estaba Mussolini. Ese conocimiento era casi más aterrador que la incertidumbre, porque aquel lugar era una fortaleza geográfica. Y la geografía es el único adversario que no negocia, no comete errores y nunca duerme. Scorseni expuso sus opciones en un mapa en su refugio de Roma. Un asalto terrestre por la carretera era un suicidio. Demasiado estrecho, demasiado expuesto, demasiado lento. Los guardias ejecutarían a Mussolini mucho antes de que cualquier fuerza de asalto llegara al hotel. Un lanzamiento en paracaídas era posible en teoría, pero la pradera era pequeña. Los vientos en altura eran impredecibles y el aterrizaje disperso de paracaidistas en una amplia zona activaría una alarma inmediata con el mismo resultado fatal.
No había tiempo para un asedio. No había posibilidad de negociación. Eso dejaba una sola opción. Una opción que, según los asesores de la Luftwaffe de Skorzeny, era una locura, peligrosa, técnicamente errónea y absolutamente desaconsejable bajo cualquier circunstancia. Planeadores. Los planeadores de asalto de FS-230, del mismo tipo que los utilizados en el brillante golpe de mano alemán en la fortaleza belga de Vermelles en mayo de 1940, podían, en teoría, ser liberados de los aviones remolcadores a gran altitud y planear silenciosamente hasta la pradera. Silenciosamente, porque a carecer de motores, no se oye ningún ruido al acercarse. Los guardias no oirían nada hasta que los planeadores estuvieran en tierra. Y la pradera, aunque accidentada y rocosa, era apenas lo suficientemente larga, si uno estaba dispuesto a asumir el riesgo de chocar contra rocas, de estrellarse o de que los planeadores se desintegraran al aterrizar. Skorzeny examinó las fotografías del Prado durante horas. Repasó la física con sus pilotos. El Prado tenía unos 130 metros de largo en la zona más adecuada para el aterrizaje. Un DFS-230 completamente cargado necesitaba aproximadamente 60 metros para detenerse en condiciones normales. En terreno llano y firme, sobre hierba lisa. La pradera de Campo Imperatore no era de hierba lisa. Era una meseta rocosa, irregular y de gran altitud. Cada roca representaba una catástrofe potencial. A esa altitud, el aire era enrarecido. Un aire más enrarecido significaba menos sustentación en las superficies de control, lo que se traducía en velocidades de aproximación más rápidas, por lo tanto, en mayores distancias de frenado. Los pilotos dijeron que era imposible. Skorzeny dijo, dígame que se necesitaría para que fuera posible. Esto es lo que sus críticos, y tuvo muchos, nunca llegaron a comprender del todo sobre Skorzeny. No era temerario. No era un hombre que se lanzara al ataque por falta de imaginación para ver el peligro. Veía el peligro con absoluta claridad. Simplemente se negaba a aceptar que el peligro fuera la respuesta definitiva a cualquier pregunta. Cada obstáculo era un problema de ingeniería. Y cada problema de ingeniería tenía solución si uno estaba dispuesto a pensar de forma creativa y a pagar un precio. El precio lo pagarían sus hombres. Y ellos lo sabían. Y aún así, fueron. Se asignaron 12 planeadores a la operación. Cada uno transportaría a 9 hombres, 8 soldados y un piloto. Skorzeny lideraría el asalto personalmente, a bordo del tercer planeador, lo suficientemente cerca del frente para controlar la operación, pero no tan adelantado como para que un aterrizaje forzoso diezmara a todo el mando. Un batallón completo de paracaidistas de la segunda división paracaidista, al mando del mayor Harald Moors, asaltaría simultáneamente la estación inferior del teleférico desde el valle, cortando las comunicaciones de la guardia e impidiendo la llegada de refuerzos. La operación estaba prevista para el 12 de septiembre de 1943. 2 días antes, el 8 de septiembre, el mundo había vuelto a cambiar. El nuevo gobierno italiano, encabezado por Badoglio, anunció que Italia había firmado un armisticio con los aliados. Italia se había pasado al bando contrario. La justificación estratégica para rescatar a Mussolini, establecer un gobierno fascista títere en la Italia controlada por Alemania, se había vuelto aún más urgente. Y el peligro de la operación había aumentado simultáneamente, porque las unidades militares italianas que hasta hacía 2 días habían sido aliadas de Alemania eran ahora potenciales enemigas, inseguras de qué órdenes seguir, inciertas en su lealtad, armadas y nerviosas. 12 de septiembre, las 6 de la mañana, el aeródromo de Pratica di Mare, al sur de Roma. Skorzeny se quedó de pie junto a su planeador y observó a sus hombres. Eran paracaidistas y comandos de las SS, jóvenes de 20 y tantos años en su mayoría, a quienes solo se les había dicho lo estrictamente necesario. Estaban en buena forma, entrenados, comprometidos y plenamente conscientes de que la zona de aterrizaje en Campo Imperatore era diferente a cualquier otra en la que hubieran aterrizado. Varios de ellos habían escrito cartas la noche anterior. No todas expresaban confianza, pero Skorzeny había añadido un elemento más a la operación. Un detalle que, según como se mire, era una genialidad o una muestra de improvisación desesperada. Sentado incómodamente en el tercer planeador, junto a Skorzeny, vestido de civil, se encontraba un general italiano. Su nombre era Fernando Soletti, un oficial de los carabinieri italianos. Había sido persuadido para cooperar con los alemanes en el caótico periodo posterior al armisticio. La lógica de Skorzeny era elegante y despiadada. Los guardias de los carabinieri en el hotel no dispararían a un general italiano. O al menos, dudarían.
Y la duda, en una operación que se medía en segundos, podía ser la diferencia entre Mussolini vivo y Mussolini muerto. La historia no registra con absoluta certeza si el general Soletti participó voluntariamente en lo que estaba por suceder o si lo hizo a regañadientes. Él estuvo allí, y eso era lo que importaba. Aproximadamente a la 1 de la tarde, los aviones remolcadores alcanzaron la altitud de despegue sobre el macizo del Gran Sasso. Debajo, la pradera de Campo Imperatore se extendía como un pálido rectángulo en la ladera, rodeada por la vasta e inexpresiva piedra de los Apeninos. La estación de teleférico en la cima era visible. El hotel, un edificio largo y de color claro situado al borde de la meseta, tenía ventanas bañadas por el sol de la tarde. Los planeadores fueron liberados. Durante un largo instante, solo se oía el sonido del viento, el crujido de los marcos de madera y la respiración de los hombres. Entonces, el primer planeador comenzó su descenso. El aterrizaje fue catastrófico casi de inmediato. Lo que las fotografías aéreas no habían mostrado con claridad, o lo que no se había comprendido, era que el terreno de la pradera no era la superficie relativamente plana que parecía desde las alturas. Estaba lleno de surcos, rocoso e irregular, algo que solo se hizo evidente a baja altitud en los últimos segundos del aterrizaje. El primer planeador se aproximó demasiado, impactó contra el suelo con fuerza, rebotó y se detuvo bruscamente, sacudiendo los huesos, lanzando a todos los hombres en su interior contra sus sujeciones con una violencia brutal. Estaban intactos, sacudidos, pero intactos, y se movían. Llegó el segundo planeador, y el tercero, con Scorseni dentro, aterrizó con una inclinación mayor de la prevista. El aire enrarecido de la montaña ofrecía menos resistencia de la calculada, y el planeador se movía más rápido de lo que nadie deseaba. El aterrizaje fue violento. Más que un aterrizaje, fue un choque. La estructura de madera del planeador se astilló. La puerta de Scorseni se atascó. La abrió a la fuerza con el hombro y se lanzó al suelo rocoso, poniéndose de pie rápidamente antes de que se disipara el polvo. Estaba a 200 metros del hotel. Él corrió. Y a su lado, el general Soletti también corrió, ya fuera por convicción o porque la mano de Scorseni estaba en su cuello y no había alternativa, gritando a los guardias de los carabinieri en italiano: «No disparen. Esto es una operación alemana. Deténganse, deténganse». Los guardias vacilaron. Esa vacilación duró quizás 3 segundos. 3 segundos no son prácticamente nada en la historia de la humanidad. En el contexto del 12 de septiembre de 1943, en una meseta rocosa de los Apeninos, esos 3 segundos lo fueron todo. Scorseni irrumpió por la puerta principal del Hotel Campo Imperatore. Subió las escaleras. Sabía en qué piso y en qué ala se encontraba. Al menos, conocía bien la distribución del hotel. Los guardias salieron de las puertas y fueron apartados a la fuerza, desarmados y reprendidos a gritos en alemán. Ninguno disparó. Ninguno desenfundó sus armas. La sola presencia de un general alemán, que era lo que Soletti les pareció a los desconcertados carabineros, con su uniforme, sumada a la repentina y abrumadora presencia de comandos armados de las SS, bastó para paralizar la voluntad de los defensores. La parálisis no es cobardía. Es la respuesta humana normal ante una situación tan ajena a lo previsto que el cerebro no puede procesarla de inmediato ni generar una respuesta coherente. A los guardias de los carabinieri se les había ordenado mantener el hotel. No se les había dado ninguna instrucción sobre qué hacer si 12 planeadores aparecían del cielo sin previo aviso. Scorseni encontró a Mussolini en una habitación del segundo piso. El duce estaba de pie junto a la ventana, observando el caos que se desarrollaba abajo. Estaba sin afeitar y vestía un traje oscuro en lugar del uniforme militar con el que siempre lo había conocido. Había adelgazado. El encarcelamiento y la ansiedad le habían pasado factura. Su rostro, antaño redondo, combativo y que proyectaba autoridad absoluta, ahora parecía demacrado. Pero sus ojos estaban llenos de vida. Scorseni se presentó. Le dijo a Mussolini que el Führer lo había enviado. Mussolini miró al corpulento austriaco, la cicatriz en su rostro, las armas, los planeadores estrellados que se posaban en la meseta. Dijo: «Sabía que mi amigo Adolf Hitler no me abandonaría». Se equivocaba profundamente. Hitler no había enviado a Scorseni por lealtad a un amigo. Lo había enviado porque Mussolini le resultaba políticamente útil. Pero en ese momento, en esa montaña, mientras desarmaban a los guardias en los pasillos exteriores, esa distinción no importaba. La operación duró 12 minutos. El hotel estaba asegurado. Mussolini estaba vivo. El problema ahora era bajarlo de la montaña.
La extracción fue, en muchos sentidos, incluso más extraordinaria que el rescate en sí. Un avión convencional no podía aterrizar en la pradera de Campo Imperatore. La superficie era demasiado irregular, demasiado corta y demasiado alta. Un helicóptero habría sido la solución obvia, pero era 1943 y los helicópteros militares apenas existían. El Sikorsky R-4, el primer helicóptero producido en serie del mundo, acababa de comenzar a prestar servicio de forma limitada en el ejército estadounidense. Los alemanes contaban con aeronaves experimentales de ala rotatoria, pero ninguna capaz de alcanzar esa altitud con pasajeros a bordo. Lo que Scorsese había conseguido era un Fieseler Fi-156 Storch, el famoso avión de enlace alemán, un monoplano ligero de ala alta conocido por su extraordinaria capacidad de despegue y aterrizaje cortos. El Storch podía despegar con una distancia de despegue de aproximadamente 60 metros en condiciones normales. Podía aterrizar en incluso menos, teóricamente en tan solo 18 metros con viento de frente. Su baja velocidad de pérdida, de unos 51 kilómetros por hora, lo hacía excepcionalmente adecuado para operaciones en terrenos difíciles. En teoría, el piloto era el capitán Heinrich Gerlach, uno de los pilotos de Storch más hábiles de la Luftwaffe. Gerlach había volado el avión hasta el valle y, una vez asegurada la meseta, debía volar hasta el hotel, aterrizar, embarcar a Mussolini y despegar. Gerlach observó la meseta, observó las rocas, observó el aire enrarecido de la montaña, que reduciría drásticamente la potencia de su motor y aumentaría la carrera de despegue. Contó a los soldados que, para entonces, se habían encargado de despejar físicamente la pista de aterrizaje retirando a mano las rocas más grandes. Dijo, y así lo recogen varias fuentes, que lo que le pedían era técnicamente imposible, y que, si sobrevivía al aterrizaje, dudaba seriamente de poder volver a volar con 3 personas a bordo. Se suponía que solo habría 2 personas, Gerlach y Mussolini. Scorsese había decidido acompañarlos. Su razonamiento era en parte táctico. No podía confiar en que nadie más entregara a Mussolini sano y salvo a manos alemanas. También era una cuestión de orgullo. Había venido a buscar a Mussolini y lo entregaría personalmente. Según todos los indicios, Gerlach no estaba nada contento. El Storch aterrizó en la meseta, un aterrizaje que, técnicamente hablando, no debería haber sido posible, rebotando violentamente sobre el terreno rocoso, y el tren de aterrizaje absorbió un impacto que habría destruido un avión menos robusto. Finalmente, se detuvo. Llevaron a Mussolini a toda prisa a través de la meseta y lo metieron a la fuerza en el asiento trasero del avión biplaza. Scorsese se acomodó a su lado. El corpulento austriaco ocupaba mucho más espacio de que cualquier diseñador de aviones hubiera previsto para ese asiento. El Storch transportaba ahora a 3 personas y su equipo a una altitud de casi 7.000 pies. Su motor, un Argus AS 10 de febrero de 40 caballos de fuerza, ya funcionaba con menor eficiencia debido a la baja densidad del aire. Para despegar, Gerlach necesitaba una carrera lo suficientemente larga y, idealmente, viento en contra. La meseta no le ofrecía lo que necesitaba. No del todo. 12 soldados sujetaron las alas y la cola del avión y lo llevaron hasta el borde mismo de la meseta, colocándolo al inicio de lo que se consideraba la mejor pista disponible. Un terreno rocoso e irregular que descendía hacia un precipicio en el extremo opuesto, donde la meseta caía en picado hacia el valle, cientos de metros más abajo. El plan, si es que se le podía llamar plan, consistía en utilizar toda la longitud de la meseta como pista de despegue, alcanzar la velocidad suficiente y luego dejar que el avión se precipitara por el borde del acantilado, aprovechando el descenso repentino para ganar la velocidad necesaria para alzar el vuelo antes de estrellarse contra el fondo del valle. Esto no figuraba en ningún manual de aviación. No era ningún procedimiento aprobado. Fueron Otto Skorzeny y Heinrich Gerlach quienes decidieron que la alternativa, permanecer en esa montaña con una situación de seguridad cada vez más incierta y sin otra forma de evacuación, era peor que el riesgo de morir. Los soldados soltaron la aeronave. Gerlach aceleró a fondo. El Storch se lanzó hacia adelante sobre las rocas, rebotando y vibrando, con el motor a máxima potencia. Se acercaba el final de la meseta. La velocidad no era la adecuada. La aeronave llegó al borde y cayó. Por un instante que Skorzeny describió más tarde con inusual franqueza como uno de los más verdaderamente aterradores de su vida. El Storch caía, no volaba. El fondo del valle estaba debajo, increíblemente lejos y acercándose demasiado rápido. Gerlach looked contra los controls. La velocidad del aire aumentaba. Las alas encontraron aire.
La aeronave se estabilizó quizás a 100 metros sobre el fondo del valle, el motor rugía, el fuselaje vibraba por el esfuerzo de vuelo. Estaban en el aire. Desde la meseta que se alzaba sobre ellos, los soldados que observaban dejaron escapar un sonido que era una mezcla entre un grito de júbilo y un suspiro de puro alivio. El Storch voló hacia el este, descendió a menor altitud para que el motor pudiera funcionar correctamente y aterrizó en un pequeño aeródromo cerca de Aquila. Desde allí, Mussolini fue trasladado a un Enkele 111 para el vuelo hacia el norte. Llegó a Viena al día siguiente, donde se reunió con Hitler en la guarida del Lobo el 14 de septiembre. Según todos los testimonios, parecía un hombre rescatado de una prisión de montaña mediante un ataque con planeadores y luego arrojado por un precipicio en una avioneta diminuta, que, de hecho, era exactamente lo que era. Hitler lo abrazó. Se tomaron fotografías. Las fotografías se publicaron por toda Europa. El mensaje era claro. Alemania podía llegar a cualquiera, en cualquier lugar, por muy bien escondida que estuviera. Cabe decir que el mensaje no era del todo erróneo. Las consecuencias de la Operación Roble se despliegan por capas, cada una de las cuales revela algo diferente sobre la naturaleza de la audacia, del poder y del uso que hombres como Adolf Hitler dan a hombres como Otto Skorzeny. Mussolini fue instalado como jefe de la República Social Italiana, RSI, un estado títere en el norte de Italia, ocupado por los alemanes, con su capital nominal en Salo, a orillas del lago de Garda. La RSI nunca fue un gobierno real. Fue una fachada, una excusa para la continua ocupación militar alemana del norte de Italia, una forma de mantener la ficción de la legitimidad fascista italiana mientras las fuerzas alemanas combatían el avance aliado por la península. El propio Mussolini, despojado de todo poder real, vivió el resto de su vida sumido en una melancólica decadencia, emitiendo proclamas que nadie seguía realmente y pronunciando discursos ante multitudes que habían perdido la capacidad de un entusiasmo genuino. Fue capturado por partisanos italianos el 27 de abril de 1945, cerca de la frontera suiza, mientras intentaba huir hacia el norte en un convoy militar alemán. Fue fusilado al día siguiente, 28 de abril, en un pueblo llamado Fiulino di Mesegra. Su cuerpo, junto con el de su amante Clara Petacci, fueron colgados cabeza abajo del techo de una gasolinera en la Piazzale Loreto de Milán, una grotesca exhibición pública que parecía diseñada para responder a todos sus discursos sobre la grandeza romana y el destino de Italia. El hombre rescatado de una prisión de montaña murió ignominiosamente al borde de la carretera. El destino de Skorzeny fue, como era de esperar, complicado. De la noche a la mañana, se convirtió en el soldado de operaciones especiales más famoso del ejército alemán. Hitler le otorgó la Cruz de Caballero en su primer encuentro tras el rescate. La maquinaria propagandística de Goebbels lo convirtió en el rostro de las fuerzas especiales alemanas, de Scarface, como lo llamaban los periódicos, un apodo que, al parecer, le resultaba más divertido que ofensivo. Fue ascendido, recibió más recursos y se le asignaron más operaciones. No todas fueron tan exitosas como Campo Imperatore. El intento de secuestrar al regente húngaro, el almirante Horthy, en octubre de 1944, la Operación Panzerfaust, fue caótico, políticamente brutal y logró sus objetivos mediante la intimidación en lugar de la elegancia militar. Su operación más famosa tras la caída de Mussolini, el despliegue de soldados alemanes angloparlantes con uniformes estadounidenses capturados durante la ofensiva de las Ardenas en diciembre de 1944, generó más confusión y paranoia entre los aliados que resultados militares concretos. Se condujo al juicio de Skorzeny por crímenes de guerra, específicamente por el cargo de usar uniformes enemigos, una violación de las leyes de la guerra. Fue absuelto de ese cargo, ya que su defensa argumentó con éxito que las fuerzas aliadas habían recurrido a engaños similares. Finalmente fue liberado en 1948, escapó de un campo de desnazificación alemán en 1949 y pasó el resto de su vida en Madrid, donde la España franquista había brindado un refugio seguro a los exoficiales nazis que podían resultar útiles. Trabajó como empresario, consultor militar y, según se informa, como asesor de varios servicios de inteligencia, una figura que se desenvolvía en ese ambiguo submundo de la posguerra donde antiguos enemigos encontraban puntos en común ante nuevas amenazas. Falleció en Madrid en julio de 1975 a causa de un cáncer, a la edad de 67 años. Sin embargo, el legado de Campo Imperatore trascendió su propia vida, y su importancia va mucho más allá de la historia del rescate de un hombre en una sola montaña.
Antes del 12 de septiembre de 1943, la Guerra de Operaciones Especiales estaba en sus inicios. Los británicos contaban con el SAS, fundado por David Stirling en 1941, y el Special Operations Executive, que dirigía agentes por toda la Europa ocupada. Los estadounidenses apenas comenzaban a desarrollar la Oficina de Servicios Estratégicos bajo la dirección de William Donovan. Pero la idea de que una fuerza de operaciones especiales especializada pudiera ejecutar una operación de rescate compleja y multifacética, que combinara planeadores, asalto terrestre, manipulación psicológica a través del general Soletti y un trabajo de inteligencia preciso, contra un objetivo de esta dificultad, en ese plazo, era esencialmente teórica. Scorseni lo hizo realidad. La doctrina de operaciones especiales surgida tras la Segunda Guerra Mundial, la misma que dio origen a las fuerzas especiales estadounidenses modernas, al SAS británico en su evolución hasta su forma actual, al Sayeret Matkal israelí y al GSG-9 alemán, se basó explícita y extensamente en las lecciones de operaciones como campo imperatore. La idea de que una fuerza pequeña, altamente entrenada y meticulosamente planificada puede lograr objetivos totalmente desproporcionados a su tamaño. La comprensión de que la sorpresa es un multiplicador de fuerza de valor casi incalculable. El reconocimiento de que los problemas no convencionales requieren soluciones no convencionales y que quienes tienen la tarea de resolverlas deben tener la libertad de pensar más allá de los límites de la doctrina militar convencional. Estas ideas no fueron de Scorseni, pero él las demostró a gran escala, en condiciones de máxima dificultad, en un momento en que el mundo entero lo observaba. Existe una verdad incómoda que debemos reconocer, y sería deshonesto eludirla. Otto Scorseni sirvió al régimen más sanguinario de la historia. Llevaba la insignia de las SS, cumplió sus misiones al servicio de la guerra de Adolf Hitler. El contexto moral de su brillantez es inseparable de la catástrofe moral de la causa a la que sirvió. El rescate de Mussolini, por muy audaz que fuera, sirvió para prolongar la existencia del gobierno de la RSI, un gobierno que participó en la deportación de judíos italianos a los campos de exterminio nazis. Hay una cuenta pendiente que no puede cuadrarse simplemente contando la habilidad y la audacia. Pero la historia no es un lugar donde solo los virtuosos demuestran valentía. La historia es el registro de lo que los seres humanos hicieron en realidad, no de lo que nos gustaría que hubieran hecho. Y lo que ocurrió el 12 de septiembre de 1943, en una meseta rocosa de los Apeninos, a casi 2.000 metros sobre el nivel del mar, fue una de las hazañas militares más extraordinarias del siglo XX. 12 planeadores, 12 minutos, 200 soldados enemigos fueron depuestos. Un prisionero fue liberado de una fortaleza de montaña aparentemente inexpugnable. Habían dicho que era imposible. Otto Scorseni tuvo una respuesta para eso. No fue un discurso, ni un manifiesto, ni una teoría de la guerra. Fue como un Fieseler Storch, cayendo vacío desde el borde de un precipicio y encontrando el aire. Hay cosas que solo parecen imposibles hasta que se hacen. Y entonces, simplemente, son historia. Si esta historia te encontró en un momento de duda, cuando algo en tu vida te parecía demasiado inalcanzable, demasiado lejano, demasiado protegido como para poder lograrlo, recuerda esto. Los guardias no se movieron porque no podían imaginar lo que estaba sucediendo. Lo que para todos los demás parecía un obstáculo, un hombre ya lo había convertido en una zona de aterrizaje. Si este documental te conmovió, dale me gusta a este video. Tu apoyo le indica al algoritmo que estas historias importan, que la historia real, contada con el detalle y la profundidad que merece, aún tiene un público en este mundo. Suscríbete a Historia de Batalla TV, donde cada semana profundizamos en las batallas, las misiones y las historias humanas que dieron forma a nuestro mundo, historias demasiado complejas e importantes para ser contadas en 3 minutos, contadas de la manera en que merecen ser contadas. Cuéntanos en los comentarios. ¿Hubo algún momento durante esta operación en el que pensaste que era imposible que funcionara? ¿Cuándo habrías retrocedido? Queremos saberlo, porque la psicología detrás de estas decisiones es tan fascinante como la historia misma. La próxima vez nos dirigimos a otra montaña, a otra misión imposible. Pero esta vez, los hombres que luchaban no rescataban a un dictador. Intentaban sobrevivir a uno de los inviernos más crudos de la Segunda Guerra Mundial, rodeados, superados en número y sin nada más que lo único que no se podía racionar. Quédate con nosotros. Y a esta comunidad de exploradores de la historia. Su curiosidad es lo que mantiene vivas estas historias. Gracias por estar aquí.